El uso de la cera como recubrimiento del queso es muy eficaz para conservar su humedad y protegerlo de la aparición de mohos, especialmente en quesos madurados. La técnica de encerado se aplica en quesos que vamos a madurar durante largos periodos, yo diría meses y hasta años, y consiste en aplicar una película muy delgada de cera en la superficie del queso. Hola amigos, soy Dito Instrucciones, el Dr. Quesero, y quiero darles la bienvenida a otro de mis videos. Y si visitan mi canal por primera vez, los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Les cuento, la cera para quesos, sea esta natural o artificial, hecha con parafina o con ingredientes similares, se debe calentar a temperaturas moderadas para evitar que se ahume, o lo más importante, para evitar que se prenda. Y aunque ustedes no lo crean, la cera se puede prender, y les cuento que una cera caliente en llamas es muy difícil de apagar y representa un peligro real en su cocina, por lo que deben calentarla siempre con muchísimo cuidado. Como medida de seguridad, tengan siempre un extinguidor a mano cuando calienten cera, por si acaso, o como decimos en Venezuela, por si las moscas. Como les decía, les voy a enseñar una técnica de encerado y les voy a hablar también de las ventajas y de los inconvenientes que se presentan cuando enceramos un queso. La mejor manera de calentar la cera es en un baño de María. Con ello tenemos mejor control de la temperatura y reducimos radicalmente el riesgo de un posible incendio. A nivel casero existen dos técnicas principales para aplicar la cera: por inmersión y por la aplicación de una brocha. En el método por inmersión, lo que hacemos es derretir la cera en un recipiente metálico lo bastante grande para que quepa nuestro queso. La técnica consiste en coger el queso con la mano e introducirlo en la cera más o menos hasta la mitad. Lo retiramos y dejamos que escurra la cera mientras ésta se enfría. Luego volteamos el queso y lo volvemos a sumergir y a escurrir por el otro lado. Ya encerado, repetimos la operación, pero esta vez no nos quedará más remedio que tocar una parte del queso que ya tiene su recubrimiento de cera. Si hemos esperado lo suficiente, esta estará ya fría y no le afectará que la toquemos con las manos. Lo usual es encerar dos veces, es decir, aplicar dos capas de cera a todo el queso. Para encerar es aconsejable hacerlo con el queso frío de la nevera. Y les digo esto porque cuando el queso está frío, se acelerará el proceso de enfriado. La mayor ventaja de este método es que el propio calor de la cera va a eliminar las esporas y bacterias que pudieran estar presentes en la corteza. Y aunque pueda parecer lo contrario, el encerado es muy fácil de hacer y ya lo comprobarán cuando me vean hacerlo. Ahora bien, el principal inconveniente que podemos tener cuando enceramos es que vamos a necesitar un recipiente metálico bastante grande para poder meter la cera. Y el otro inconveniente que pudiéramos tener es que también vamos a necesitar una cantidad relativamente grande de cera, pero la cera es muy barata y nos durará mucho porque la podemos reciclar. Bueno, aquí tengo un queso que vamos a encerar. Este es el queso con el que pienso competir en el Mundial del 2022 o en el de este año si abren las fronteras. Este es mi queso mantuano. Viene madurándose por un año, ya tiene un año. Iba a competir en el 2020, pero por el COVID lo suspendieron. Entonces ya tiene un año de maduración y si lo abren en el 2022 tendría 2 años de maduración. Entonces lo voy a encerar para dejar de utilizar el plástico, ¿no? Como ven, está empacado al vacío. Tiene meses así. El queso ha estado así, no ha botado ningún tipo de gas. Fíjense que el empaque todavía está sellado. Para encerar podemos utilizar varios tipos de cera. Tenemos la cera roja, que es esta que está aquí. La consiguen en mi sitio web. Y tengo esta cera. Esta cera es de color negro. A mí me gusta más la negra, porque se parecería a algo así como el manchego. Entonces voy a ver si lo hago con esta cera, que es de color rojo. Ya yo utilicé esta cera. Fíjense que todavía tiene. Lo bueno de la cera es que se puede reciclar. Entonces ya yo enceré un queso y esta cera, cuando hice el queso, fíjense, tiene ciertos hongos, ¿ves? Pero cuando se calienta, los hongos mueren, o sea que no va a haber ningún tipo de problema.
En este caso, como no me cabe el queso, vamos a sumergirlo, parte a sumergirlo y vamos parte a pintarlo, para que puedan apreciar los dos métodos, ¿ok? Bueno, ya el agua está caliente, ya tenemos la cera ya caliente, ¿verdad? Fíjense para que la vean, ya la cera está bastante, ya está líquida, ¿ok? Fíjense que la estoy calentando con baño de María y no directamente de la estufa porque se puede prender, como les dije en el video. Entonces ya la cera está caliente, ahora vamos a pintar y a sumergir el queso. Vamos a utilizar los dos procesos para que lo vean. Entonces, bueno, ya el queso está aquí. Vamos a sacarlo del envase. Como les dije, está envasado al vacío. Vamos a sacarlo del envase. Y vamos a meterlo en la cera. Bueno, ya como pueden ver, ya enceramos el queso. Fíjense qué bello quedó. ¿Okay? Por supuesto, como lo hicimos con brocha, no quedó parejo por este lado. Lo ideal hubiera sido que lo sumergiéramos por la mitad, ¿verdad? Completo, y después la otra mitad y el queso queda perfecto. Pero en este caso, como el envase era pequeño, no lo pudimos hacer. Espero que no me penalicen en la competencia, o a lo mejor sí, porque el queso no tiene buen aspecto. De todas maneras, antes de llevarlo a la competencia, yo lo voy a volver a encerar y lo voy a dejar bien bonito. Pero simplemente quería que ustedes aprendieran cómo se enceraba el queso, que este queso no va a perder humedad, está totalmente protegido y no se va a secar más. Lo que va a seguir ahora es madurándose, o sea que les voy a dar otro año más dentro de la cámara de maduración que tengo yo aquí en mi casa y veremos qué pasa para la competencia. Bueno, si les gustó el video, me gustaría que se suscribieran a mi canal, así les van a llegar las notificaciones cada vez que saque nuevo contenido, y que le den también like al video para que todas las demás personas lo puedan ver y así YouTube lo recomienda. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.